tardes. Hoy tomamos café con Ignasi Climent Mateu, músico y profesor de música en secundaria, asesor de formación del ámbito de las TIC, de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y experto en podcasting. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignasi? Buenas tardes, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes. Pues hoy hablaremos del podcast, de este recurso educativo que cada vez más se está adentrando en las escuelas y se está usando. ¿Qué potencialidades tiene el podcasting para utilizarlo en las aulas? El podcast o el podcasting, bueno, la potencialidad que tiene como recurso educativo es, primero, poder trabajar ese aprendizaje colaborativo, ese aprendizaje por proyectos. Podemos dar un aprendizaje servicio. El podcast y el podcasting nos permite trabajar desde la parte del profesor hacia el alumno a través de dos direcciones, que sería la de enviar una instrucción o enviar un contenido, y también la del alumno, que puede utilizar el podcast, ser consumidor de podcast para trabajar determinados contenidos o aprender determinados contenidos, y también después elaborar podcast para en esa cuarta dirección enviar un trabajo, un proyecto a través del mismo. Las potencialidades, primera y principal, competencialmente es muy importante a la hora de poder trabajar todas las competencias, porque realmente desde la competencia lingüística, que es la primera que tenemos a la hora de poder trabajar ese guión, con lo que queremos transmitir, escribirlo, ponerlo en valor encima de un papel o dentro de un documento para después poder leer, expresar, y en esa parte de las asignaturas lingüísticas, pero después todas las asignaturas pueden intervenir el podcast, como he dicho, primero desde la parte del docente, después desde la parte del alumno. Aprendizaje colaborativo, porque podemos trabajar en equipo, podemos trabajar de manera cooperativa, podemos trabajar el podcast fomentando ese trabajo didáctico en grupos pequeños que contribuye a ese aprendizaje cooperativo, colaborativo, y también contribuye a ese cooperativo, a esa estructura de guiar el trabajo del alumno. Realmente el potencial que tiene es que el docente, el trabajo que tienes, el de guiar en ese proceso y utilizar el podcast dentro de la programación de manera adecuada para que sea en esa estructura la que guíe el trabajo del alumnado. Y a la vez también da pie a trabajar la creatividad, ¿no? De un modo... Porque Claro, pueden... partimos de la base de que ya creando ese guión estamos escribiendo un texto. En ese texto ya hay creatividad, pero es que después podemos utilizar esa música de fondo para adornar, porque en definitiva el podcast no deja de ser un programa de radio, es esa grabación, le llamamos podcast o podcasting por esas palabras de pod, personal y bajo demanda del inglés, y el cast, que es la abreviatura del broadcasting, de esa emisión en directo y de esa grabación. Entonces, esta palabra que en 2004 no existía, es la primera vez que aparece, y en 2005 ya es la palabra del año, es la que nos lleva a que con esa música, con ese texto, podemos tener esa creatividad, porque ya no solo se trataría de hacer un podcast relacionado con una biografía, pero es que esa biografía la podemos adornar con una dramatización, con unos textos, con una voz, en función de la época de la vida del autor o de la autora, para poder recrear voces, recrear sonidos. Permite muchísima creatividad y sobre todo trabajar transversalmente elementos tanto que están en los currículums, en el currículum educativo, en el currículum de las diferentes comunidades autónomas, en esos bloques transversales donde se trabaja esas licencias de uso, donde podemos buscar música con Creative Commons, buscar música y utilizar música de diferentes estilos, que es importante. ¿Y qué necesitamos para grabar un podcast o para utilizar el podcast en el aula? Porque realmente, si lo comparas con el formato vídeo, lo bueno también del podcast es que necesitas de muchos menos recursos, ¿no? Los recursos son mínimos y además no necesitamos esa producción de que si
tener un foco, una forma de vestir, un decorado, un tal. Realmente podemos estar en casa elaborando, y más en estos periodos que hemos tenido de estar tiempo en casa actualmente Con con pijama pandemia. podemos. Claro, con el propio pijama podemos grabar un podcast con una instrucción y con un contenido para nuestros alumnos. Incluso, antes lo comentabas, también se utiliza el podcast como en el modelo Flip Classroom, o sea, en sustitución del vídeo. También hay docentes que utilizan el podcast para dar una parte del contenido a los alumnos a través del podcast. Claro, de hecho, incluso hay aplicaciones que permiten grabar a distancia a 3 o 4 personas realizando una tertulia. Entonces, mira si es interesante para poder trabajar con el alumnado en plataformas virtuales como son las plataformas de e-learning, las plataformas de estudio para estudiar semipresencialmente que tan importantes han sido ahora en este periodo. Y al final lo que hace el alumno es enviar al docente ese retorno de esa clase que después de una serie de contenidos explicados por el docente, el alumno puede terminar y puede recrear, incluso, como te he dicho, a modo de tertulia con varios compañeros. Claro, también potencias el trabajo en equipo otra vez. Y si hablamos de propuestas de aplicaciones didácticas del podcast, ¿podrías compartir con nosotros algún proyecto de canal de podcast de aula o de centro que querrías destacar, ya que impartís precisamente cursos en escuelas? No te voy a destacar 3 concretamente. 2 que he vivido y una que además aglutina un conglomerado de centros educativos que tienen radio escolar, y ahora hablaremos de esa diferencia también de radio escolar o de utilización de podcast. Yo realmente empecé con el podcast, aunque siempre he estado relacionado con el mundo de la grabación, el mundo de sonorización, etcétera, y lógicamente el mundo de la música. Yo empecé el podcast en un taller de podcast, de radio realmente, un taller de radio en un centro educativo a través de un programa, el programa Integra, que era una prevención del absentismo escolar. La prevención del absentismo escolar desapareció ya que en un mes o mes y medio del inicio lo que vertebraba todas las asignaturas que se llama en aquel momento era a través de ámbitos, estábamos trabajando el podcast como una línea vertebral dentro de. ¿Qué pasaba? Que teníamos una forma de escribir, una forma de lectura a través de esos guiones, y lo principal era que estos alumnos, segundo de la ESO, previo a pasar a un programa de cualificación profesional, lo que después ha sido la formación profesional básica, pudieron trabajar para llegar al nivel concreto, y cambiaron el libro de texto por esos guiones buscando todas las materias que al final entraban dentro de la programación. En cuanto a el ámbito sociolingüístico, que lógicamente era uno de los más importantes, y yo realmente tenía 5 horas a la semana más la de tutoría, más una tutoría individualizada, y podía relacionarnos, eran 15 alumnos, estar en el aula y estar en el aula de informática para poder editar, o en el aula para poder grabar en ese equipo de podcast que sí que teníamos dentro de nuestra aula. Después tuvimos la suerte por el trabajo de que a través de plataformas de distribución nos nominaron para el Premio Nacional de Podcast en la primera edición de la Asociación Nacional de Podcast, y eso fue un empuje para el trabajo de este proyecto, y a partir de ahí también un poco va relacionada a esa formación del profesorado que he realizado durante este tiempo. Después, otro proyecto importante y que está recién presentado es un trabajo que aglutina ABP, aprendizaje basado en proyectos, y APS, el aprendizaje servicio, que es la realización de las audioguías para el Museo Valenciano del Paper, que está en Bañeres de Mariola, en la provincia de Alicante. A raíz de un curso de formación, contactan conmigo donde yo hablo del uso de las audioguías a través de códigos QR, y los códigos QR apuntan a un podcast grabado por alumnado. Se realiza toda esta información la podemos poner después en la información del vídeo, para que puedan revisar y ver estos vídeos, que también se pueden encontrar por internet dentro de los proyectos. Y aquí lo que se hace es
contactan conmigo para que les dé soporte, en este caso metodológico y sobre todo podcast. Yo después contacto con otro compañero que se dedica a la parte más, en este caso técnica, en cuanto a la edición de audio, pero lo que hacemos es realizar un proyecto a través de un seminario de formación con todos los centros de la localidad y cambian una parte de la programación para trabajar esa información que se va a dar en el museo, pasando por todas las estancias del museo, y actualmente las audioguías del museo han sido hechas como aprendizaje-servicio dentro de un proyecto de varios centros, y el alumnado ha sido el protagonista elaborando los guiones, grabando, sus voces están dramatizadas en algún caso en función de las infografías de los paneles. Y Qué después otro chulo. proyecto, Esto, perdona, ¿era con alumnos de secundaria? primaria y secundaria. Primaria y secundaria. E incluso la música realizada es una música expresamente realizada por los alumnos de música y el resto de alumnos primaria y secundaria. Ese aprendizaje-servicio, al alumno lo que ha visto reflejado es su trabajo en algo que está dentro de la sociedad más cercana. Entonces, Claro. tanto este trabajo como cualquier trabajo a través de ONGs, etcétera, el APS es importante. Y un último proyecto que aglutina es radio, está en Extremadura, es Radio Edu, y es la radio educativa de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, donde tiene un proyecto que es la web del proyecto de centros de radio, de podcast y radio de todos los centros que tienen, desde que tienen radio escolar o podcast, desde que explican cómo se puede hacer, qué plataformas utilizar, qué programa utilizar, cómo realizar un guión, pero a la vez es un altavoz de todos los centros, de todos sus programas y de todos sus proyectos. Como he dicho antes, se ha mezclado podcast, taller de radio, radio escolar. Al final, en los años 80 sí que había alguna radio en los colegios, en los institutos principalmente, que emitían en el patio con esos altavoces de patio, una especie de DJ que ponía música. Incluso alguno llegó a tener radio escolar. Muchos centros hicieron programas en radios de zona, pero actualmente podemos tener un equipo de radio escolar en un aula del centro, en una especie de despacho, no aula tan grande, pero para poder emitir y poder trabajar a partir de ahí y hacer determinados proyectos. Pero lo importante es que al final, actualmente, si no hay ondas para emitir, grabamos en audio, grabamos en podcast y después podemos emitir en streaming con un ordenador conectado siempre a internet. Un docente puede grabar desde un móvil o puedes tener en el centro un equipo más completo. ¿Crees que los docentes tienen suficiente formación para incorporar el podcast? Bueno, esa es la otra cuestión. En la formación inicial no hay una formación en TIC, o por lo menos empieza a haber unas formaciones en TIC, en magisterio, en los másteres, pero no es el fuerte, porque el fuerte va más basado en esas metodologías y en esa parte más técnica y científica en función de las asignaturas, y luego lo que es el cambio del máster para esa adaptación pedagógica. Entonces, como no está en esa formación, para eso existe la formación permanente del profesorado, y dentro de la formación permanente del profesorado se están realizando muchísimos cursos de podcast a nivel nacional en las consejerías de educación, en las consellerías de educación, que son las encargadas de esa formación del profesorado. Esas direcciones, subdirecciones y servicios de formación del profesorado están apostando por el podcast, la edición de audio y sobre todo la edición de vídeo. Pero el podcast, como ha entrado con tantísima fuerza en todos los programas de radio actualmente, y hay tantísimos canales ya de podcast y hay tanto consumo de podcast que no hace falta ir a las radios convencionales, al final se están dando cuenta de que este recurso es importantísimo para poder trabajar en el aula, ya que se nos enseña a leer, a escribir, a hablar lógicamente, a dar clase, pero no se nos enseña en las carreras a esa expresión de estar delante de un micro, delante de un público, y es otra de las competencias que a través de los contenidos de una materia podemos además desarrollar para que después estos alumnos sean profesores, médicos, pero que puedan estar delante de un público de una manera, con una expresión clara, buena, etcétera. Y ahora que hablamos
de las competencias que pueden trabajarse desde el podcast, ya sea a nivel comunicativo, de redacción de textos, a nivel de creatividad. ¿Cómo se evalúa el podcast? Con el podcast lo que podemos abordar todas las competencias, porque la competencia digital la tenemos, la competencia matemática la podemos tener desde el momento en el que podemos contar, minutar tiempo, la creatividad dentro de esa parte artística está. Cualquier asignatura podría estar dentro, si no lo está a través de los medios técnicos, lo estaría a través del propio contenido, pero sin duda dentro de ese círculo, para cerrar, lo más importante primero es programar qué tenemos que hacer, cómo, qué queremos hacer. El podcast no podemos utilizarlo todos los días, pero sí que podemos utilizarlo a lo largo de un curso escolar, a lo largo de un trimestre, varias veces. Lo primero y principal es saber qué queremos hacer con el podcast, programarlo correctamente para después poderlo evaluar. Y sin dudas, los mejores instrumentos de evaluación del podcast son aquellos que evalúan ese proceso, porque al final lo más importante no es el resultado, es el proceso. Si el proceso es bueno, lógicamente el resultado va a ser bueno. Tenemos que atender a esa evaluación procedimental de todas las fases, por dónde se ha pasado y las que se ha participado dentro de esa parte colaborativa y operativa. Es importante que el alumnado forme parte del diseño de los instrumentos de evaluación para así poder saber en todo momento qué le espera en ese trabajo. Podemos utilizar tablas de observación y sobre todo podemos utilizar rúbricas. Las rúbricas nos permiten dejar claros con los indicadores propuestos en cada parte del proceso que se va a evaluar y cómo se va a evaluar llevando a un resultado o llegando a un resultado final que previamente se sabe para poder mejorar el proceso de creación y entrega de ese producto final. Las rúbricas como instrumento de evaluación pueden dar respuesta a gran parte de ese currículum y de sus competencias, como bien decías antes, a través de esa utilización de las TIC, de todo el ámbito lingüístico, de la parte científico-matemática en cuanto a contenido, etcétera, y a partir de ahí podemos aplicarlo a todas las materias. Y la coevaluación también puede ser interesante, ¿no? Entiendo, y la autoevaluación, porque en el trabajo en equipo Por puede... supuesto, porque además tenemos esa apreciación, porque una persona que elabora podcast puede ser oyente de podcast dentro de ese mismo proceso, dentro de esa misma aula. Si encima tuviéramos equipo de grabación dentro del aula y pudiéramos grabar dentro del aula, habría unos alumnos y alumnas como oyentes y otros como dentro de ese equipo que pudiera ser de esa radio escolar dentro del propio centro. Si lo trabajan en casa, siempre a través de las plataformas y a través de esa presentación de esos trabajos y proyectos, siempre puede estar esa coeducación y esa autoevaluación. Pues muchas gracias, Ignasi, por compartir todos estos conocimientos con nosotros en relación al podcast. Y esperemos que quien no se haya lanzado a este recurso lo haga después de ver este vídeo, porque la verdad es que es un recurso súper interesante y que vale la pena explotar. Muchas gracias a ti por contar conmigo, a vosotros, desde vuestra web, desde vuestra... para poder transmitir esta información y utilizar el recurso que la verdad sí que es interesante y cambia mucho la perspectiva de quien lo utiliza, sobre todo el alumno, hacia una determinada asignatura. Pues gracias. Que vaya bien, Nasi. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.